Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff, 14 de junio hoy. Hola Mariano, hola Frank, ¿cómo están? Hola, buen día Diego. No sé si me escucha. No te escuchamos, Mariano, ¿eh? Se Ah, ve que estás muteado. ok. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algunas cositas bastante importantes que pueden estar pasando esta semana en materia de mercados, en materia de lo que es bancos centrales y bueno, y después los chicos de comercial van a a reforzar algunas cuestiones importantes respecto a los beneficios y después, como siempre, vamos a estar pasando a lo que es las preguntas y respuestas de la presentación, así que avancemos que tenemos bastante para hablar. Déjenme acá poner la presentación. Bueno, nuestra hoja de ruta del día de hoy va a ser hablar un poquito y conversar un poquito sobre la inflación en Estados Unidos. Se conocieron algunos datos importantes la semana pasada. Creo que el dato más relevante de lo que tenemos para esta semana va a ser la reunión de la Reserva Federal. Justamente va a estar ahora el martes y el miércoles reuniéndose el Comité de Política Monetaria. Así que eso también es relevante. Vamos a estar hablando un poquito también déjeme volver acá, qué queda barato dentro del mundo de la renta variable en los mercados globales. Vamos a tocar tangencialmente lo que ocurre con Argentina y Latam a nivel general. Y por último, los anuncios comerciales que tienen los chicos para hacer para ustedes. Así que, nada, agenda nutrida, agenda importante. Así que empecemos y no perdamos más tiempo. El jueves pasado se dio a conocer lo que es el dato de inflación minorista, el IPC, de Estados Unidos. El mercado estaba esperando el 4,7%, ya una cifra alta de por sí. Finalmente esa cifra vino un 5% interanual, digamos, ¿no? En mayo contra mayo del año 2020. Volvemos acá a mencionar lo de siempre, que abril y mayo del año pasado la base de comparación ha sido bastante baja y esto tiene que ver básicamente con, digamos, el impacto directo de la pandemia del coronavirus en la economía norteamericana. Sí, fueron los 2 meses de mayor impacto en ese sentido y, digamos, bueno, evidentemente cualquier número contra esa base comparativa iba a ser algo alto. Ahora, esto es bastante más alto de lo esperado, no solamente de lo que esperaba el mercado en términos del indicador a nivel agregado, ¿sí? Sino también lo que se denomina el indicador core o la inflación núcleo. La inflación núcleo excluye a lo que es el aumento de la energía o los movimientos de los precios de la energía y de los alimentos por considerarlos más volátiles y estacionales. Y ahí también la inflación núcleo se ubicó en el 3,8%, digamos, anual, bastante alejado de lo que es el objetivo del 2% de largo plazo de la Reserva Federal, sabiendo y reconociendo que la propia Fed llamó a tener paciencia porque evidentemente íbamos a tener una inflación transitoriamente más alta. La discusión si es transitoria o permanente la veremos ya ex post, es decir, en los próximos meses, cuando tengamos los datos. Creo yo que lo que hay que interpretar es que realmente, bueno, estamos ante una situación de inflación que ya llegó, digamos, ¿no? En la medida que los consumidores estén dispuestos a convalidar esta inflación con justamente esa demanda reprimida que tienen a medida que se reabre la economía, bueno, seguramente seguiremos viendo presión sobre precios, pero han estado operando algunas cositas que me gustaría remarcar para tratar de definir un sendero para el segundo semestre de este año. Dentro de lo que es, digamos, la inflación anunciada justamente en el mes de mayo, tenemos algunas cositas que evidentemente sí son de carácter más transitorio que de carácter permanente. Y esto tiene que ver o está ligado principalmente a la disrupción de la oferta de bienes y servicios, ¿sí? Como ustedes saben, por ejemplo, varias veces conversamos de la escasez que hay a nivel global de semiconductores o chips, ¿sí? Con todo el auge que hubo
respecto a, bueno, la demanda para dispositivos tecnológicos, la demanda para los autos eléctricos y para todo tipo de conectividad que ahora depende justamente de esos semiconductores. Bueno, esto ha llevado a que, por ejemplo, el subsector de transporte de inflación, haya medido un avance de casi 13% en lo que va del año y que tiene que ver con el mercado de automóviles y camiones usados, digamos, ¿no? Justamente al verse disruptiva todo lo que es la oferta de vehículos nuevos, bueno, hay un dinamismo poco, digamos, representativo de una cuestión de equilibrio de largo plazo del mercado de usados. Y eso, por ejemplo, explica de alguna manera casi un 20% del IPC núcleo que se informó en mayo. Pero, sin embargo, digamos, también vemos que hay algunos otros subsectores, ¿sí? Como estamos viendo aquí, que están por encima del 2% anual de preponderancia que está teniendo la Fed de largo plazo. Por ejemplo, el sector de vestimentas subió 5,6%, el sector de viviendas casi 3%, el sector de comunicaciones un 2,6%, es decir, que la inflación está siendo estimulada de alguna manera por cuestiones transitorias, puntuales, ¿sí? Que dan ese salto, pero también a nivel subsector estamos viendo que hay inflación por encima de la meta de la Reserva Federal. Lo que acá se tiene que tratar de dirimir es si estamos en cuestión de algo transitorio o no. Lo cierto es que el mercado, digamos, tras la salida del dato de inflación del mes de mayo, actuó como creyéndole bastante a la Fed, digamos, ¿no? Creyéndole de que mucha de esta inflación, digamos, inercial que estamos viendo en estos meses responde básicamente a cadenas de oferta que están de alguna manera alteradas, ¿sí? Porque, digamos, evidentemente la recuperación de la demanda en las zonas desarrolladas y en Asia ha sido extremadamente alta, amplia y veloz, y eso no está pudiendo hacer el catch-up con la parte de la oferta. Y ahí vemos evidentemente un equilibrio que tiende el mercado con unos precios más elevados. La tesis central entonces de la Reserva Federal es que cuando tengamos, digamos, las cadenas productivas aceitadas y naturalizadas, bueno, ahí vamos a tener seguramente una tendencia hacia la estabilidad de precios de largo plazo. Eso está por verse, pero bueno, ya ha llamado la atención este movimiento contraintuitivo, digamos, ¿no? De la tasa de interés a 10 años, ¿sí? Que evidentemente con la salida de los datos de inflación profundizó su caída, ¿sí? De niveles de casi 1,70 que estaba rindiendo la tasa de los bonos del Tesoro americano, pasó a 1,45%. Y la verdad es que llama la atención, pero bueno, evidentemente el mercado le está creciendo en ese sentido la Fed. Yo tengo mis serias dudas, digamos, ¿no? De que la inflación vaya nuevamente a niveles del 2% de objetivo a largo plazo de una manera más rápida de lo que el mercado está estimando en esta manera. Por eso creo yo que el equilibrio en cuanto a la exposición del beta en los portafolios debería ser, digamos, el denominador común para una cartera de inversión de cualquiera de sus clientes, al menos en los próximos meses y sobre todo en la segunda parte de este año 2021. Todo esto lo combinamos y vamos a ver cuál es la postura que tiene la Reserva Federal, digamos, justamente en la reunión de mañana y pasado mañana. ¿Sí? Hoy el mercado está, digamos, dándole un guiño a la Reserva Federal. Y digamos, la Reserva Federal en este sentido hemos visto lo siguiente. Por un lado, si ustedes ven aquí la hoja de balances de activos de la Reserva Federal no ha parado de crecer incluso en los meses donde la inflación estuvo por encima de manera sistemática del objetivo de largo plazo. Por lo tanto, ya vemos que los activos que acumula la Reserva Federal, que es la contrapartida de los 120.000 billions que compra mensualmente en bonos del Tesoro y en bonos corporativos, bueno, los activos totales están casi llegando a los 8 trillions, digamos, ¿no? 8 billones de los nuestros,
que es una suma récord histórica, y hay que ver si en el Comité de Política Monetaria se hace alguna alusión a esto, digamos, ¿no? Si hay algún cambio, si hay alguna señal de un sendero más de tapering, de mediano plazo, digamos, sobre todo a partir del año 2022, que empiecen claras expectativas de que la liquidez no va a ser permanente y esta lluvia de dólares va a tener que ralentizarse porque los precios están crujiendo de alguna manera. Ahora, vamos a ver en ese sentido cómo reacciona el mercado, un mercado que se ha convertido claramente en un adicto a los planes de quantitative easing de la Reserva Federal, y esto lo venimos viendo y arrastrando desde el año 2009, ¿sí? Por el otro lado, la otra vertiente importante a definirse en la reunión del Comité de Política Monetaria es si va a haber cambios en la tasa de corto plazo. Obviamente no va a haber cambios, el mercado descuenta con un 96% probabilidad de que no va a haber ningún tipo de modificación al rango del 0,025%. Lo llamativo es que este tipo de probabilidad también se mantiene incluso hasta la reunión del 15 de diciembre del 2021, ¿sí? De vuelta, para mí el mercado está de alguna manera subestimando que la inflación sea más grande de lo esperado, por mucho más tiempo también de lo que espera la Reserva Federal. Y el tercer dato importante que va a surgir de la reunión del miércoles, ¿sí? Cuando se conozca el miércoles la Reserva Federal, es esto, digamos, ¿no? Son las proyecciones macroeconómicas que da la Reserva Federal y que las renueva y las actualiza una vez cada 3 meses, digamos, poniendo el foco centralmente en el crecimiento de la economía, en la tasa de desempleo y en lo que es la inflación PCE, la inflación más medida desde el punto de vista del gasto del consumidor, que es la que tiene, digamos, como vertiente central y como guía central de la política monetaria. El último dato fue que para el 2021, en marzo, la Fed esperaba una expansión del PIB de 6,5%, una tasa de desempleo del 4,5% y una inflación PCI de 2,2% este año y 2% el año próximo. Vamos a ver si esto no tiene un escaloncito ascendente. Mi impresión es que sí, que vamos a ver un ajuste al alza de estos niveles, pero evidentemente esperemos a la reunión del miércoles. Por otro lado, una parte central, digamos, de lo que podría impulsar la inflación mucho más allá de lo que uno puede prever es el tema laboral, el tema del costo laboral, ¿sí? Fíjense, por un lado tenemos aquí el índice del costo laboral, como viene creciendo desde los mínimos del año 2018-2019. Incluso, fíjense, bueno, en el 2020 también había bajado y fíjense cómo está creciendo de manera importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas empresas ya, por ejemplo, que han anunciado aumento de precios en virtud de ir cubriendo su incremento de los costos salariales, ¿sí? Y acá vemos también justamente la tasa de crecimiento salarial en el trimestre de el último conocido, que es el cuarto trimestre, el primer trimestre del año pasado, de este año con un avance del 4,4%. Los salarios están subiendo y una de las causas principales de la suba de salarios es que muchos trabajadores que han salido del sistema con la pandemia y que ahora reciben un fuerte estímulo fiscal, digamos, y federal de apoyo contra el coronavirus, no quieren volver a trabajar con el salario mínimo. El salario mínimo está en $7.25 centavos por hora, y muchos empleadores que pagaban eso están teniendo grandes problemas para, digamos, seducir a que muchos trabajadores se reincorporen nuevamente al mercado laboral. Y esto tiene que ver porque con la ayuda federal que, digamos, se ofreció durante este año de pandemia, bueno, realmente al final del mes en el bolsillo le queda más dinero al trabajador que ir a trabajar por esos $7.25. Fíjense, el mapa de la derecha lo que muestra es qué estados están cancelando anticipadamente, digamos, la ayuda federal que se le otorga a los trabajadores que salieron del sistema, justamente para motivarlos a que vayan a ocupar los puestos vacantes que no pueden llenar las empresas. Es decir,
están tratando de dar de baja esa ayuda federal a medida que se recupera la economía y se reabre la economía, de manera tal que haya más oferta y que haya más demanda de empleo y que equilibre el exceso de oferta que hay hoy, ¿sí? Hoy las empresas están abriendo muchísimas vacantes nuevas sin encontrar empleados que quieran tomar por ellas. Entonces, fíjense que hay una gran parte, sobre todo lo que son los estados republicanos, ¿sí? Los que están cancelando en rojo la Reserva Federal, los que están cancelando las ayudas, los programas de ayuda federal anticipadamente, que se preveían hasta septiembre inclusive, bueno, justamente para motivar a que muchos trabajadores salgan a buscar trabajo y llenen los lugares vacantes que están mostrando las empresas. Otras empresas lo que hacen es, bueno, ir mucho más allá de ello y generando un cambio estructural. ¿Cuál es el cambio estructural? Ofreciendo mucho más que ese salario mínimo, incluso duplicándolo. Algunas empresas como Amazon, como Walmart, están ofreciendo salarios mínimos de $15, ¿sí?, la hora, y eso, digamos, está también generando parte de presión inflacionaria porque cambia la ecuación de estructura de costos a nivel corporativo, ¿sí? Entonces, a seguir de cerca esta situación, porque evidentemente ahí vamos a tener una puja entre la ayuda federal, los salarios y, digamos, la actitud que tengan distintos estados para estimular la búsqueda de empleo. Pese al optimismo de la semana pasada, y aún considerando que los datos inflacionarios van a ser transitorios y que la economía va a reabrir fuertemente, lo que se visualizó es un freno a la rotación de portafolios y una búsqueda de aprovechar digamos, las grandes correcciones de empresas de tecnología que habían tenido lugar durante los meses previos, y también siendo algunos inversores a achicar un poco el beta del portafolio, como les dije anteriormente. Fíjense que en la última semana el sector, digamos, que mejor ha performado ha sido el de salud, seguido por el de real estate, ¿sí?, con la baja de las tasas de interés, y la tecnología, digamos, el sector tecnológico. Y fíjense que los sectores que habían sido protagonistas durante justamente la rotación, bueno, ahora, digamos, se han tomado un descanso. Industriales, materiales básicos y financieros, cayendo en la semana entre el 1 y 1,3%. Vamos a ver si esto es un punto de inflexión o apenas un descanso para lo que viene. El S&P cerró el día viernes en terreno de nuevo máximos. Estamos ahí en una zona de definición, fíjense aquí, tratando de luchar y recuperarse para buscar nuevos máximos. Hoy los mercados están operando con niveles de 0,30 a 0,40% de suba en los futuros. Entonces, algunas conclusiones de lo que hablamos de Estados Unidos. Dentro de los países desarrollados, Estados Unidos lidera claramente la reapertura económica global. Tiene la mayor presión inflacionaria hoy en día del mundo desarrollado. Si bien en la Unión Europea también se ve presión inflacionaria, la presión inflacionaria se ubica entre el 2 y el 2,5%. En cambio, en Estados Unidos, al ser mucho más violenta la recuperación, podemos visualizar tasas del 4,5-5% transitoriamente de inflación. El mercado se posiciona para ir a buscar nuevos máximos. Hay que ver quiénes van a impulsar esos nuevos máximos, si van a tomar nuevamente el protagonismo las empresas tecnológicas o no. Y creo yo que la renta fija y los bonos a este nivel de rendimiento lucen extremadamente caros en la relación riesgo-retorno. Así que mucho cuidado allí. ¿Qué hay de oportunidades dentro del equity? Cuando comparamos un poco el ratio del SPY contra el FES, que es el principal índice de ETF de acciones europeas, vemos que hay algún tipo ya de corrección de este ratio hacia el promedio de los últimos 3 años, que, digamos, también hace que las acciones europeas a nivel general no luzcan tan baratas contra sus pares de los Estados Unidos. Es decir, que Europa hizo el catch-up muy rápido y logró, digamos, anclar las expectativas de una rápida recuperación. Dentro de lo que es Europa,
sostengo que, medido contra el promedio de los últimos 3 años, el ratio SPY-EWU, que es el EWU, es el ETF de acciones británicas, todavía se encuentra muy, muy atractivo. Quiere decir que este ratio está cotizando en aproximadamente un 20% por arriba del promedio de los últimos 3 años. Para mí hay espacio para que el equity del Reino Unido pueda, digamos, converger hacia más el promedio y tener una mejor performance relativa que las acciones de Estados Unidos, ¿sí? Y otro de los indicadores que están muy atractivos es el ratio, el SPY contra el ETF chino, el FXI. Fíjense que están máximos de los últimos años, digamos, ¿sí? Esto quiere decir que las acciones chinas están realmente muy, muy subvaluadas contra sus pares norteamericanos, pero en China no solamente tenemos el problema que mencionamos siempre del gobierno, digamos, ¿sí? La cuestión política, sino fíjense el spike que hizo la inflación mayorista en el mes de mayo, un 9%. Esto producto un poco también del salto de los commodities y de la base de comparación relativamente baja que hubo en mayo del 2020, pero también el índice de inflación minorista, ¿sí? Haciendo un punto de inflexión aquí y viendo, digamos, un rebote. Hay que ver efectivamente dónde se estabiliza esta suba, ¿sí? Y si esto no obligará al Banco Central, al Banco Popular de China, digamos, a, bueno, de alguna manera hacer un tightening de su política monetaria. Pero evidentemente este ratio, fíjense cómo se deterioró la relación de la calidad de las empresas chinas contra la suba que tuvo el mercado norteamericano. Bueno, para aquel que quiera alguna jugada de riesgo parecería estar en un buen punto de entrada, al menos en términos relativos contra el equity americano. Entonces, para el sector allocation del segundo semestre, rápidamente, en lo que es tasas, como les dije, veo algo caro todo lo que es soberanos y todo lo que es high yield de soberanos también. Se puede ir por el lado real estate high yield, digamos, con tasas del 6-7% anual. Consumo básico es bajar beta, es volver a un poco a las fuentes. Materiales, creo que la corrección que vimos la semana pasada y lo que podría venir durante estos días puede dar algún punto de entrada para, digamos, también hacer el catch-up con los commodities. En emergentes acá pongo China y Gran Bretaña, digamos, como puntos atractivos dentro de lo que es el equity en términos relativos. Neutral, el US Equity y el Western Europe, ¿sí? Y underweight, como dije anteriormente, los long duration bonds de soberanos y los high yield bonds. Me parece que la relación riesgo-retorno no está para nada, nada atractiva. Sigue el buen momentum de lo que es Latinoamérica, pero fíjense cómo sigue habiendo, digamos, una fuerte, digamos, escalada de la inflación en Brasil. El último dato conocido en mayo ya está en el 8% de inflación. Obviamente, de vuelta a la base comparativa es baja, pero la inflación ya claramente va a dejar de ubicarse por debajo del 4% anual, al menos en este año, y eso va a imprimir cierta, digamos, agilidad adicional del Banco Central brasileño para seguir subiendo las tasas de interés. La suba de las tasas de interés lo que permitió de alguna manera fue esta gran recuperación, fíjense, del real, ¿sí? Contra su paridad del dólar, pasando del 5,70 a 5,11. Y aquí fíjense cómo, digamos, es el espejo inverso, el Bovespa, ¿no? Digamos, la suba de tasas hizo que ingresen capitales, el ingreso de capitales hizo que el real se apreciara fuertemente y esto repercutió muy positivamente en la bolsa, digamos, ¿no? En la bolsa brasileña. Hay que ver, en definitiva, si no hay un respiro y una toma de ganancias, ¿sí? Ha subido mucho en poco tiempo todo lo que es Brasil en dólares. Y en eso también se pudo sumar Argentina. Argentina, donde acá tenemos el Merval, fíjense, luego de la caída muy fuerte, que obviamente fue un cimbronazo global en dólares, el Merval en dólares contra este mínimo de $250 que se alcanzó en marzo, digamos,
fue a buscar acá las recuperaciones y estamos ante un eventual triple techo de la recuperación en niveles de $420 el Merval. Fíjense que hubo alguna pequeña toma de ganancias en el día viernes. Bueno, este es digamos, el nivel a seguir muy de cerca para ver efectivamente si tenemos ahí algún principio de ruptura e ir a buscar los máximos pre-pandemia en dólares, que estaban en torno a 500, $530 el índice Merval. Fíjense, algunas ideas para el mercado local. Claramente acá lo que observo es, por ejemplo, en la relación Ternium-Argentina-Aluar, una oportunidad de arbitraje. Fíjense que en los últimos, desde el 2009 a la fecha, digamos, el ratio de Texar contra Aluar estaba a niveles del 0,82, ¿sí? 0,82. Hoy le estamos en 1,19, y si tomamos lo que fue el promedio, digamos, de la última parte del 2020 y principio del 2021, cerca de 1, bueno, creo que hay algún espacio para empezar a arbitrar parte de la Ternium Argentina contra Aluar, que ha quedado relativamente rezagada. Es un commodity hedge con lo que pasa con el aluminio, y el 70% es exportación. Obviamente que el principal, digamos, riesgo de esto es el atraso cambiario del tipo de cambio oficial, pero creo yo que Ternium ha tenido, siendo una de las acciones que hemos sobreponderado durante todos estos meses, ha tenido un recorrido muy interesante, y quizás un descanso vendría bien para acomodar este ratio en términos relativos. También el otro sector dinámico es el de la construcción, y fíjense que acá lo que estoy midiendo son los múltiplos o ratios de Loma Negra contra Holcim Argentina. Hoy Loma Negra está cotizando un precio valor libro de 2,63, ¿sí? Un precio sobreventa de 2,9 veces, y un ratio de precio-ganancia de 17 años, ¿sí? En cambio, Holcim está cotizando a un ratio de ventas de 1,99, menor al 2,99 del 2,95 de Loma. El precio-ganancia está en 11,4 contra 17 de Loma, y lo que es el precio-valor libro está en 2 contra el 2,60, digamos, ¿no? A priori, por ratios, Holcim Argentina ha quedado muy retrasada respecto a Loma, ¿sí? También acá podríamos insinuar algún tipo de arbitraje. El gran diferencial es el tema de, lógicamente, la liquidez, ¿sí? Loma Negra, al tener ADRs en Wall Street, tiene una profundidad de mercado mucho, mucho mayor, y Holcim Argentina, digamos, es un papel netamente local. Por último, lo que les había presentado como idea de arbitraje el lunes pasado, y que después reforzamos con un one page durante la semana, el arbitraje del GD30 y el AL30, ¿sí? En su versión en dólares, ambos. Bueno, el premio que se está pagando por legislación estaba en 1 casi 0,9 cuando lo hablamos en la reunión del lunes pasado. Ahora estamos en 1,07. Si debería ir a buscar el promedio, digamos, de los últimos 12 meses, debería estar cerca del 1,04. Obviamente que sabemos que la L30 se encuentra algo contaminado por ser el, digamos, bono que se utiliza básicamente para intervenir en el contado con liquidación y manejar la brecha. Así que algunas ideas de inversión entonces para la Argentina, algunas ideas de inversión para el mundo, y mucho, digamos, cuidado con lo que puede hacer la Reserva Federal el miércoles. Seguramente va a haber volatilidad, vamos a ver qué nos depara ahí, y en función de eso les mandaré mi análisis correspondiente. Los dejo ahora con Fran, como para que nos pueda dar algunas cositas de insight respecto, perdón, Fran, respecto a todo el tema comercial. Así que aquí te dejo en este slide, Fran, para que Bueno, puedas hablar un gracias poquito. Diego, muy bárbaro, gracias Diego, muy buena la presentación, como siempre. Un poco es, bueno, comentarles los No te beneficios que escuchamos, está... Fran, ¿eh? ¿No? ¿Ahí me escuchan? Yo sí, ¿eh? Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Perfecto. Bueno, bueno, Buenísimo. un poco es comentarles los beneficios entonces que estaban
ongoing. Durante el mes de junio, seguimos con el beneficio del 100% de rebate para los asesores. Para todas las cuentas que se abran este mes hasta el 30/6, van a quedar con un rebate del 100% sobre todas las operaciones onshore y offshore hasta fin de año. Es decir, la cuenta se abre antes del 30/6 y queda al 100% de rebate hasta el 31/12 de este año. Después, un beneficio para sus clientes, para los inversores. Seguimos con el beneficio de bonificar el contado con liqui para bonificar la cuenta en Interactive Broker, siempre y cuando sea para transacciones superiores a $3.000. El cliente no paga la comisión ni de compra ni de venta, y obviamente nosotros reconocemos el beneficio, digamos, la comisión al asesor. Así que bueno, estos son los beneficios que tenemos en junio y los mantenemos al tanto, y cualquier duda, bueno, me consultan a mí, a Majo o a Marian, y estamos en contacto. Bueno, buenísimo, Frank, gracias. Buenísimo. Si quieren abrimos ahora preguntas, puede ser preguntas del producto comercial o la presentación, así que bueno, estamos a disposición para responder y aprovechar estos últimos 10 minutitos de la weekly de hoy. Acá hay una pregunta, bueno, Abel nos felicita por la presentación, gracias. Andrés nos pregunta qué pienso de los ETF de acciones preferidas, que en algunos casos están arriba del 5% anual, en lugar de los ETF corporativos. Sí, Andrés, yo creo que, digamos, para correr el riesgo de tomar renta de corto plazo, digamos, o flujo income para la cartera, prefiero correrlo con ETF de acciones preferidas, justamente antes que, digamos, ETFs de bonos corporativos que están rindiendo por debajo del 3% anual. Así que eso sin lugar a dudas. Regina nos agradece, gracias a vos, Regina. Miriam nos pregunta si tenemos novedades del tema fondos. Marian, ¿algo para contar ahí? Sí, bueno, ahí venimos trabajando para ya en las próximas semanas tener el FIMA Premium, así que los vamos a tener al tanto para cuando esté disponible y los vamos a efectuar las comunicaciones correspondientes. Así que sí, estamos ahí en ese tema. Buenísimo, buenísimo. Javier nos pregunta, me pregunta a mí particularmente qué expectativas tengo sobre Argentina pasando a frontera. Bueno, es un buen punto. La verdad es que, a ver, con Argentina puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque Argentina está condenada a bajar a frontera. El año pasado, digamos, hicieron una excepción para ver si levantábamos las restricciones cambiarias. A ver, por la cantidad de regulaciones que hay en el mercado, más la cantidad de regulaciones que hay en la libre movilidad de capitales, Argentina debería ser de frontera, digamos, ¿sí? Ahora, si hay algún consenso internacional para no castigar, digamos, a la Argentina, ya sea porque, no sé, es el principal acreedor del fondo, digamos, y quizás se contempla la situación de pandemia, podríamos no estar allí, digamos. A mí lo único que me sorprende es que podamos decir que el rally de Argentina de las últimas semanas esté fundamentado en esto, digamos, ¿no? De que muchos fondos de frontera están tomando posiciones en Argentina, justamente anticipándose a esa movida. Es como festejar que te estás yendo a la B, digamos, ¿no? Me parece como algo raro, al menos. Lo que sí, lo que siempre les digo, Javier, me cuesta encontrar todavía drivers de confianza, más allá de esto que mostramos de mayor ingreso de capital impulsado por Brasil, así que nada, evidentemente a seguir de cerca todo lo que es el tema del techo transitorio del Merval en dólares y ver si efectivamente sigue entrando capitales para apuntalar ciertamente las cotizaciones. Si querés, Diego, yo te paso una de Guido. Bueno, hola, buen día. Bueno, es vinculada a Interactive Brokers. Vimos la cartera recomendada conservadora y moderada de ETF. Si sería un buen momento para ingresar ahora o convendría esperar o entrar parcialmente. Y después la otra, bueno, vinculada a la posibilidad de operar
desde Uruguay a través de Interactive Brokers, ¿no? A ver, las carteras que vamos proponiendo generalmente son carteras pensadas para largo plazo. Hacer timing del mercado cuesta, digamos, y muchas veces es ineficiente, ¿sí? Es cierto que con los mercados en máximos a uno le da cierto vértigo tratar de comprar, digamos, ¿no? Lo cierto también es que cuando los mercados bajan y la corrección viene y es fuerte, también uno tiene mucho miedo a comprar, digamos, ¿no? Entonces, quizás una buena estrategia, Guido, sería para las carteras offshore es ir aplicando esta estrategia de manera parcial, considerando que no tienen comisiones por operación, digamos. Entonces, por ahí comprar un tercio ahora, un tercio unas semanas después y otro tercio, digamos, un poquito más adelante. Y ahí van a conseguir un precio promedio mucho más atractivo como para ingresar, disminuyendo estos riesgos de la volatilidad que pueda dar el mercado en términos de correcciones. La segunda, Marian, no sé si vos tenés algo de información respecto a las aperturas de IB en Uruguay. Sí, sí, Estamos todavía avanzando, pero exacto. todavía nos faltan los últimos detalles. Supongo que vamos a tener novedades pronto también como para que puedan Sí. ahí, digamos, avanzar. Si querés, digo, yo tengo una vinculada a acciones preferidas. Si es momento, digamos, tomando como ventaja impositiva, operar algún single, digamos, stock de preferida, de las aquellas que son capital, digamos, ¿no? Que son como parte de un trust y que no llevan el impuesto del withholding. Sí, Si la ves muy caras esas o... a ver, la ventaja que te da eso es, como vos decís, la ventaja impositiva, la desventaja es la no diversificación, digamos, ¿no? O sea, Bien, sí lo que estamos viendo, y seguramente esta semana les vamos a presentar algunas alternativas, es fondos que son de acumulación y no de distribución, también por cuestiones impositivas, digamos, ¿no? Muchos nos han preguntado, porque aquellos ETF que les dan flujos recurrentes, ya sea de manera mensual o trimestral, están alcanzados por el withholding y eso, digamos, impositivamente les quita margen de acción, así que seguramente le vamos a traer alternativas para que puedan procesarlas y canalizarlas a través de las cuentas de Interactive para hacer más eficiente en términos impositivos esas inversiones. bien, buenísimo. Bueno, Marian, si te parece, a ver, acá llegó justo una. Fabián nos pregunta cuándo estiman que podamos tener fondos en Inview. Prontamente, Fabián, estamos haciendo pruebas, digamos, detrás de escena. Y, sí, ya estamos haciendo suscripciones y rescates, aceitando todo para que lo puedan ustedes hacer sin ningún tipo de problemas. Creemos que cuando esté fondo la experiencia del usuario sea la mejor y la de excelencia posible. Por eso nos aseguramos más de una oportunidad de hacer todos los chequeos y todas las, digamos, poner todos los word rights posibles como para que ustedes lo puedan tener prontamente. Así que seguramente el equipo de Mariano se los va a informar Sí, sí. rápidamente, pero estamos muy cerca ya, ¿sí? Bueno, si quieren ya, siendo el día lunes, son las 10:11, los dejamos ir a trabajar, que seguramente tendrán muchas cosas. Estamos grabando esta presentación, cuando finalice y la colgamos, las haremos llegar y compartir para que puedan escucharla y pasársela a sus clientes. Les mandamos un gran saludo y que tengan una excelente semana. Un gran abrazo, buen día y buena semana. Chau, chau. Adiós.